Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos aquellos que se conectan con este canal profético, a todos nuestros hermanos de los países de habla hispana, de Latinoamérica y también de Hispanoamérica, porque también desde España a Estados Unidos se conectan con nosotros. Así que damos gloria a Dios por esta conexión divina, porque ustedes siempre están ahí pendientes de las enseñanzas del Espíritu Santo y también de la palabra profética, del mensaje que llega a la iglesia de Cristo. Es un mensaje que viene del corazón del Padre, del corazón de Jesús, hablando a través de su Espíritu Santo a toda la iglesia de Cristo. Nosotros somos mensajeros del Señor, así que siempre nos ponemos en sus manos para que sea Él usándonos grandemente para la gloria y honra de su nombre. Amén. Este canal es dirigido por el Espíritu Santo y siempre es para glorificar a Jesús, glorificar al Padre en Él. Así que también damos gracias por todas las oraciones, por el apoyo, por las ofrendas y también por los testimonios que nos bendicen grandemente, porque vemos la obra de Dios a través de sus vidas también. Eso nos bendice y nos enriquece grandemente. Y también nosotros podemos testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso también es muy importante, animarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas de los unos a los otros también, con las peticiones de oraciones también que nos envían. Amén. Eso es muy importante, porque ustedes son parte del mover del Espíritu Santo. Es a través de todos juntos avanzando de la mano de Dios. Así que en esta hora oramos para que el Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca como profeta de Dios a todas las naciones. Que sea Él eh, dando esta palabra que quizás a algunos ya se la confirmó porque el Espíritu Santo habla una sola voz. Él es el que guía, el que revela. Y a algunos también les va a seguir confirmando en los siguientes días. Y ustedes mismos lo van a ver. Así que le damos gracias, toda gloria y honra a nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora sí estamos aquí para soltar la palabra profética del mes de mayo. Mayo, mes 5. Obviamente, como muchos saben y ya lo hemos enseñado anteriormente, el número 5 representa la gracia de Dios, representa el poder de Dios, porque 5 es la mano de Dios. Entonces, en este mes, el poder de Dios se va a ver grandemente expresado a través de su gracia y también por medio de la fe, de la fe. Por eso este mes quizás te vas a sentir un poco identificado en poder ver que necesitas pedirle a Dios que incremente tu fe, porque sé que muchos están pasando pruebas muy difíciles. Todos pasamos pruebas de fe, de resistencia, de paciencia, de esperar en Dios, que para muchos obviamente no es fácil, pero es eso, esperar en Dios es tener esperanza contra esperanza, de ver y saber de que el que hizo la promesa es fiel. Y esa es una de las palabras que yo escuché más este mes. Y es la palabra, desde el inicio del mes escuché esta palabra, fiel y verdadero. Fiel y verdadero es Dios que hizo la promesa. Fiel y verdadera es la palabra de Dios. Así que de esta manera Dios se va este mes a manifestar en tu vida como el Dios fiel y verdadero. Así que tienes que estar expectante de eso. Eso fue lo que Dios me dijo en este mes que estábamos cerrando un poco con algunas pruebas de resistencia, obviamente, donde no había muchas cosas positivas de ver, pero Dios usa todo, todo para bien, ¿no? Para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien, todo obra para bien. Entonces esa es parte de la gracia de Dios. Amén. Entonces cuando el Señor habla que Él es fiel y verdadero, vamos a la palabra de Apocalipsis
Apocalipsis es capítulo 19. Vamos a Apocalipsis 19. Acá vamos a verlo. Entonces, porque es algo que Dios recuerda y Dios nos va a recordar siempre, de que Él es fiel, o sea, es su naturaleza. Así seamos infieles, Él es fiel y su palabra es fiel. Entonces, en Apocalipsis 19 podemos ver la confirmación de esto, versículos 11 y 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y si vamos un poco más, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta el versículo 16. Entonces, dice que el que montaba el caballo se llamaba Fiel y Verdadero. Y cuando Dios se muestra, Dios fiel y verdadero, es que Dios, en su gracia infinita, va a desatar más de su gracia y también va a manifestar su justicia. Porque algo que Dios ha visto es muchas injusticias, demasiadas injusticias. Y no solamente en el mundo, sino, ¿saben qué? Dentro del pueblo de Dios. Y eso es algo que Dios en este mes me está pidiendo que en la noche profética, que va a ser el 31 de mayo, ahí vayan agendando, el 31 de mayo, el último día del mes, porque él quiere completar algo en 30 días, va a haber una noche de sanidades, de milagros, de liberación, porque Dios va a desatar de su justicia, pero necesita que tú lo conozcas como Dios fiel y verdadero. Entonces Dios va a traer respuestas grandes en este mes, desde este mes, mucho más poderosas que los primeros 4 meses, que ha sido un periodo muy fuerte de prueba. Justamente el número 4 es número de prueba, es número también de resurrección. Entonces, luego de eso, ¿se acuerdan? Luego de la Pascua, Dios dijo que iba a desatar, obviamente, ya de una gracia mayor, de un poder de resurrección que va a seguir hacia los siguientes meses, siguientes semanas, como 7 semanas hacia el Pentecostés es exactamente. Y, y obviamente va a manifestar su justicia. Pero Dios me empezó a hablar de los problemas que han habido en muchas personas que han dañado su alma, su corazón, y necesita sanar la iglesia, necesita que se quite la injusticia, la iniquidad de la iglesia, para que la iglesia reciba sanidad y que Dios manifieste su justicia. Entonces, todo eso he estado recibiendo durante el tiempo de la Pascua y hacia estos días también, donde me sigue confirmando más esto. Entonces, ese es algo que se va a ver hacia estas semanas, siguientes semanas. Y por causa de esto es también que Dios está manifestando que por eso también es tiempo de romper yugos por causa de la unción. Eso es algo que Dios me reveló en un sueño, justo por el tiempo de yo no sé si fue antes de la Pascua o después de la Pascua, pero alrededor de abril. Y fue un mensaje para un ministro de Dios, donde yo lo vi, que oraban por él, pero escuché claramente que se rompía el yugo por causa de la unción. Entonces, cuando yo le dije eso, obviamente había una persona señalada, obviamente es un profeta de Dios, que tenía que desatar esto. Porque cuando Dios señala a alguien, es que hay alguien que puede cumplir una función
específica que nadie más lo puede hacer en esa misión. Porque Dios da una misión a cada uno y le da una función a cada ministerio. Y aunque podamos ser 50 profetas o 300, cada uno va a fluir de una manera diferente y cada uno va a manifestar quizás más unción en ciertas áreas, porque lo ha desarrollado más o porque es algo que es parte de su ministerio. Y es así. Entonces, cuando orábamos juntos, obviamente el Señor apuntaba que Él tenía que orar para romper el yugo que estaba sobre Él. Y Él me decía, obviamente, que Dios justamente le estaba llevando a ese nivel de traer más liberación. Entonces, él necesitaba, obviamente, que orara a alguien por Él que tuviera esa unción de liberación, de que se rompe el yugo. Y había un yugo que estaba atado, en el que estaba atado, y por medio de eso fue que se desató la unción, ¿no? Cuando empezamos a orar, y Él dio la orden para que se rompa ese yugo. Entonces, luego de eso, el Señor me dijo que eso es justamente lo que necesita hacer con la iglesia, que se rompa el yugo por causa de la unción. Así que también es tiempo de ver que el yugo se rompa por causa de la unción. Tal como lo dice, y en esto vamos a ver Isaías 10, donde se habla justamente del yugo que el Señor obviamente permitió que viniera sobre Israel. Si vemos, habla de un remanente, donde él empieza a llamar desde el versículo 20. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, está hablando de un remanente, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El resto de Jacob volverá al Dios fuerte. Ahí habla del remanente que volverá a Dios. Porque aunque tu pueblo Israel sea como las arenas del mar, el resto de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos consumará el exterminio ya determinado en medio de la tierra. Entonces, todo este tiempo Dios está hablando, obviamente, de juicios, pero también del rescate del remanente. Y luego dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Asiria es el instrumento de la ira de Dios en las naciones. Y hay gente que aún siendo el pueblo de Dios cayó en esa cautividad, quizás por sus iniquidades o por malas decisiones o por maldiciones que cayeron, fue llevado a la cautividad porque no sabía. Pero acá dice, con vara te herirá y contra ti alzarán su bastón a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que obviamente ha estado bajo cautividad, pero ya se marca el tiempo de su liberación, de romper esa cautividad, de que salgan de todo eso. Porque Dios ya va a tomar justicia y Él ya va a alzar su vara de poder. Entonces en el versículo 27 está específicamente lo que dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto eres mi ungido. Aquí habla de ungidos, y hay muchos ministros de Dios que yo sé que están todavía en eso, así como era la situación de este ministro de Dios, y que gracias a Dios él fue libre de eso, por causa de la unción se rompió. Y hubo un acto profético y todo eso, pero eso es lo que Dios quiere hacer con muchos ministros de Dios, con muchos siervos, con muchos ungidos. Quizás todavía no estás en posición de ministerio, de ministro, ¿no? Levantando una obra en ministerio, pero has sido ungido por Dios, has sido consagrado para Dios. Entonces Dios te quiere liberar de todo eso. Y para esto Dios también está hablando de, acá dice, del yugo que pusieron y de la carga que pusieron en tus hombros. Entonces algo que también Dios me está mostrando para muchas personas, y es porque lo he visto cuando he orado en el Espíritu y he visto demasiado cansancio espiritual dentro del pueblo de Dios. Es por eso que Dios me estaba dando, ¿se acuerdan en las enseñanzas que di en abril?
las claves de cómo estar alertas. Y es porque es tiempo de estar alertas, de estar vigilantes, de que el enemigo va a querer venir a atacarnos por cansancio y va a querer poner yugos sobre ti, cargas sobre ti. Y tú mismo lo estás permitiendo, que se pongan esos yugos y esas cargas sobre ti. Y no estamos llamados a nosotros, obviamente, aunque la palabra dice sobrellevad las cargas los unos de los otros. Hay cargas que obviamente que si vienen de Dios, dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Y que no nos pongamos más cargas, ¿no? De los que podamos llevar. O sea, los que nos pone el Señor no son cargas que sean pesadas. Su yugo es fácil de llevar. Su yugo es fácil de llevar. Y es por eso que Dios está queriendo que nosotros nos descarguemos, que soltemos todas nuestras cargas. Y eso pueden ser preocupaciones, pueden ser otras cargas familiares, pueden ser cargas económicas, pueden ser cargas de distintos tipos. Pero nosotros, si somos intercesores, si somos pastores, si somos ministros de Dios, tenemos que aprender a llevar nuestras cargas al Señor y ponerlas en la cruz del Calvario y no llevar más de lo que podamos llevar, solo lo que Dios nos dice que llevemos. Entonces es una alerta muy importante para el pueblo de Dios porque de otra manera te vas a seguir cansando, te vas a cansar. Por eso estamos llevando justamente una enseñanza sobre lo que significa ser como las águilas en el equipo, en la escuela de intercesión y guerra espiritual, con uno de los grupos, y hemos aprendido mucho en estos meses y especialmente en el último sobre el vuelo del águila, porque es algo que Dios nos envía a poder entender de cómo volar en el espíritu, cómo entrar en ese nivel de elevación espiritual, porque es tiempo de elevarnos en el espíritu también, renovar fuerzas y elevarnos en el espíritu. Y tenemos que aprender mucho a muchas veces tener que decir basta a muchas cosas que nos quieran imponer o nos quieran cargar. Tenemos que decir basta, ¿sabes por qué? Porque no vas a permitir que otros corten tus alas y no vas a poder remontar en el vuelo. Entonces esa es otra de las cosas que Dios está hablando a su pueblo y es eh, justamente en Mateo 11, 28, 30. Él nos dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ese es algo también que aún, sobre todo sé que ministros son muy tentados, a veces están muy apasionados o a veces están muy envueltos en la obra y a veces no descansan. Y hoy día el Señor justo me hablaba de eso, de que descansar, tomar un tiempo de relajación, no es un pecado. No, al contrario, no lo necesitamos para reponer fuerzas, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor, sin dejar de ser sobrios y vigilantes. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo no esté ministrando como profeta y puedo estar descansando, mi espíritu no deja de estar vigilante. Mis sentidos espirituales están totalmente envueltos y puedo percibir, puedo sentir, puedo recibir y puedo a veces escuchar o ver de acuerdo a lo que Dios me va mostrando. Entonces, algo que Dios me dijo el mes pasado, y me dio, ahí hay otro sueño, no digo que estén en las últimas semanas, hay muchos sueños que Dios me ha dado para la iglesia. Entonces estaba yo limpiando justo un lugar, en un lugar como la iglesia, y aparentemente no había nadie. Empecé a apagar las luces, todo, porque siempre me toca a mí vigilar, apagar todo. Eh, y siempre voy orando, obviamente declarando la protección del Señor. Pero de pronto escuché muchas voces. Y cuando yo fui a ver, yo dije, qué raro porque yo no he visto a nadie. ¿Y quién está aquí? Y de pronto prendí la luz y vi gente que entraba y comía. Estaban de pronto sentados, pero hablaban lenguas extrañas. Y cuando yo decía, ¿de dónde salió esta gente? ¿Qué están haciendo aquí? Porque yo no había invitado a nadie, obviamente. Era ya como la medianoche.
Y en eso escuché en el espíritu que decía infiltración, infiltración. Entonces, orando al Señor y pidiéndole al Señor que obviamente me revelara más, ahí fue donde me empezó a hablar de los espíritus que iban a venir a atacar la cosecha y también de otros espíritus que se iban a infiltrar dentro de la iglesia. Entonces es tiempo de estar firmes y vigilantes. Si vamos a 1 de Pedro 5, cuando Dios le dice sobre lo de cuidar la grey de Dios, esa es nuestra misión de en lo que Dios nos demanda a todos, como la gran comisión pastoral, que fue lo que le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, da de comer a mis ovejas. Pedro, cuida mis ovejas. Aunque, como les digo, yo, la verdad, admiro mucho a los pastores porque ellos tienen que mantener una paz, una calma, una dulzura para, de verdad, dar tanto amor a las ovejas, ¿no? Los pastores es uno de los ministerios, obviamente, que lleva mucho sacrificio, de verdad. Sé que algunas personas, cuando se comunican conmigo, creen que yo soy pastora. La verdad, no soy pastora. A menos que yo los pastoree a ustedes, soy pastora. Soy pastora de mis discípulos, de mis discípulas y de mis discípulos en las naciones. A ellos sí, los tengo que pastorear, pero es parte de la comisión pastoral de lo que Dios me ha encomendado de la iglesia de Cristo. No soy pastora en una iglesia local, no, Dios no me llamó a eso. Soy en el corazón de madre, madre espiritual, madre de naciones, algo que Dios me ha permitido por su gracia, por su misericordia, llevarme a desarrollar esto. Y soy maestra discipuladora, soy profeta de Dios, que siempre tengo que llevar mensaje a las naciones y ese mensaje debe ser preciso viniendo del corazón de Dios. Eso sí es algo que Dios me ha dado. Pero nos llama a todos a cumplir la gran comisión pastoral. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar a la iglesia de Cristo. Entonces, algo que Dios sí nos ha dado para nosotros cuidar a la iglesia de Cristo es estar siempre sobrios y vigilantes. Entonces, tenemos que cuidar, todos tenemos esa labor de cuidar, ¿no? Entonces, aquí justo habla de varias cosas. 1 Pedro 5 es sobre todo una advertencia para los pastores y gente que pastorea. También, por ejemplo, las cédulas, grupos de casa, ellos también tienen esa unción de pastor. Algunos están entrenando para en un futuro ser pastores de iglesias locales o iglesias macro, no sé, iglesias de redes. No sé cuál sea su misión, su llamado. Eso es de cada uno. Pero acá dice, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado. Entonces, al pueblo que Dios te haya dado, sea pequeño, sea grande, al pueblo que Dios te haya, tienes que cuidarlo. Y eso es algo que Dios también va a demandar mucho de los abusos de los pastores religiosos tradicionales que lamentablemente no han cumplido bien su labor. Sabemos que Dios los va a juzgar. No nos corresponde a nosotros ni juzgarlos ni criticarlos. Es nuestra misión solamente en el amor de Cristo, amarlos y orar por ellos. Solamente eso podemos hacer. Pero acá dice también que dice, háganlo de la manera voluntaria, o sea, cuidar la grey de Dios, háganlo de la manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Así que hay mucha gente, lamentablemente, que cayó en esto. Entonces no saben qué es ser un verdadero pastor. Jesús es el buen pastor. Él es el ejemplo de los pastores. Así que tenemos que ser como Jesús. Anhelamos ser como Jesús, siendo el buen pastor, cuidando la grey de Dios. Y luego dice, al contrario, dice en el 3, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos.
Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado en la autoridad que usamos, de no abusar de nuestra autoridad, de ser realmente la autoridad que Dios ha puesto. Aun si tenemos que corregirles, tenemos que corregirlos en amor, porque si no los corregimos tampoco estamos cumpliendo con la comisión pastoral de enseñar a los hijos espirituales, a los discípulos, cómo cuidar su alma. Tenemos que cuidar su alma también. Y dice por eso, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer, servir de ejemplo para ellos. Porque dice así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Esa es la recompensa que viene del príncipe de los pastores, que es Jesús. Él es el buen pastor. Y también dice, ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Los ancianos no solo hablan de las personas mayores de la iglesia, no, los ancianos son las personas sabias, las personas que están en el liderazgo, sean de mucha edad o no tanta edad o edad media, ellos son los ancianos, merecen nuestro respeto. Pero dice, practiquen el mutuo respeto, necesitamos respetarnos los unos a los otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Otra vez nos llama a soltar las cargas, las angustias, las preocupaciones. Y acá dice, sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo, en otro dice vigilantes, atentos, vigilantes. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente, porque sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Entonces, se dan cuenta que todos pasamos sufrimientos, pero por eso tenemos que estar siempre prudentes. Sobrios es ser prudente. Seamos prudentes, seamos sabios. Esa es una de las estrategias. Pero manténganse vigilantes, alertas de lo que está pasando para saber cómo orar. Sobre todo, no solo los intercesores, claro que esta es nuestra misión, los que somos intercesores, atalayas, vigilantes, vigías. Dios nos está llamando en este tiempo a ser muy firmes y vigilantes, como dice primera de Pedro 5, ser prudentes, ser sabios, mantenernos firmes. Y luego, como este es mes de la gracia, uno de los versículos que Dios nos ha recalcado en este mes dice el versículo 10, pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Entonces es necesario algunas veces algunos sufrimientos que serán breves, no son largos, porque ya cuando es largo es un ciclo de maldición, una cautividad, esa es otra cosa. Los sufrimientos son temporales, pero es necesario que los pasemos, porque si no, Dios no nos va a poder perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Quiere decir que nos establecerá en nuestra posición, en el lugar donde Dios nos llame a servirle. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso 1 Pedro 5 es una de las instrucciones muy importantes para este mes. Recíbanlo en el nombre de Jesús, porque está toda la clave acá de muchas cosas que van a ser desatadas en nuestras vidas. Y como es mes de la gracia, obviamente Dios nos ha llamado a meditar 30 días en lo que significa la gracia de Dios. Que ya sabemos algunos versículos, los vamos a mencionar porque estamos estudiando de esto. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ten confianza que puedes entrar por medio de nuestro Señor Jesucristo al trono de la gracia. Eso dice Hebreos 4:16. Luego vamos a ver algo que Dios pues, nos ha estado repitiendo durante todo este mes, luego de 1 Pedro 5:10. Es lo que dice segunda de Corintios, lo que es segunda de Corintios 12:9,
Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dios nos da de su gracia. El apóstol Pablo sabía más que nadie de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él habla del aguijón de la carne que Dios le puso para recordarle que él dependía solo de él y que cuando él se sentía más débil tenía que invocar la gracia de Dios, que eso le era suficiente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque algo que batallaba Pablo era con el orgullo, con la soberbia. Por eso dice ahí que Dios resiste a los soberbios, y es verdad. Una de las maneras que vamos a poder ser libres de cualquier influencia demoníaca venga sobre nosotros es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es una de las claves. Que lo mejor sea humillarnos delante de Dios antes que seamos humillados públicamente o por otras distintas situaciones o circunstancias. Entonces, que siempre podamos recordar que necesitamos de la gracia de Dios para seguir avanzando. Los líderes necesitan más de la gracia de Dios que más que nadie, más que cualquier otro cristiano, porque muchos están expuestos públicamente y es por eso que nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Pero eso no significa que vamos a poder evitar que la gente hable de nosotros. No, la gente va a hablar porque tiene boca. Y lo único que no podemos darle es crédito, obviamente, de que él hable gratuitamente de cosas. Que si habla, que sean invenciones. Sabemos que en el ministerio de Jesús, aunque Jesús me mantenía limpio, santo, consagrado, era un hombre justo, íntegro delante de Dios y de los hombres, no dejaron de haber las falsas acusaciones. Pero no por eso podremos ofendernos o estar en pleitos con nuestros hermanos, no. Busquemos más de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que necesitamos más. Y este mes es mes de gracia sobre gracia, porque es algo que hemos aprendido en uno de los versículos que hemos estado viendo, estudiando, y está justamente en Romanos 3, 22-24, donde dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, obviamente, vamos a pecar. Algunos, como les digo, van a caer quizás más en algo más grave. Que Dios nos libre a todos. Pero nunca va a faltar algo donde podamos quizás estar pecando en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, en nuestra actitud y aún de guardar cosas en nuestro corazón. Dios nos tiene todavía que limpiar, tenemos que todavía ser perfeccionados. Por eso que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, porque también cuando nos debilitamos podemos estar desanimados, podemos estar deprimidos, podemos en un momento desfallecer, en un momento, somos seres humanos. No es que tenemos que ser siempre perfectos, por eso siempre digo, acerquémonos confiados al trono de la gracia de Dios, porque es en medio de esa gracia que Dios quiere que vayamos, pero seamos sinceros y honestos, que nos expresemos tal como nos sentimos, para que Él nos levante. Si estamos débiles, Señor, me basta tu gracia, y por medio de tu gracia tú me levantas, me fortaleces. David era uno de los hombres de Dios que era más sincero. Y saben que él sabía cómo hablarle a Dios, ser sincero con él, y sabía cómo hablarle a su alma. Y eso es algo que tenemos que practicar. Ordenar a nuestra alma, hablarle a nuestra alma que no es así como se debe sentir. Y nunca dejar de recordar las promesas de Dios, porque Él es el que siempre nos dice: recuérdame mis promesas, recuérdame. No es que yo no sepa, es que quiero ver tu fe. Es que quiero ver tu fe. Entonces, si este mes tenemos justamente esto, dice, y siendo justificados y gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Y lo de la doble gracia está en Juan 1, 16, 17. Aquí está la de la doble gracia. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que este es mes de ahondar más en saber cómo ser
recibir más de la gracia de Dios, porque lo necesitamos. Necesitamos de su gracia para seguir avanzando. Y bueno, como les dije también, hay una alerta de parte de Dios que está en Joel 3, ustedes lo pueden leer porque es muy largo, solo voy a citar la parte donde habla justamente de lo del tiempo de liberación, porque es lo que Dios está marcando en este mes, donde dice, a ver, espérense, justo lo que es salir del cautiverio. Seguimos hablando de la liberación. Dice, en esos días, y llegó el momento, haré que Judá y Jerusalén vuelvan del cautiverio. Y entonces reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas, porque ellas se esparcieron entre las naciones a mi pueblo Israel y repartieron mi propia tierra, ¿no? Y luego empieza a hablar justamente de las naciones que se levantaron contra Israel. Y por eso en el 9 dice, proclamen la guerra entre las naciones, despierten a los valientes y acérquense. Vengan todos los hombres de guerra, tomen sus asadones y sus hoces con ese mental, hagan espadas y lanzas, que saque el débil fuerza de flaqueza. Y ustedes todas, naciones vecinas, júntense y vengan. Reúnanse, yo el Señor haré que tus fuertes acudan a este llamado. Este es mes donde Dios está llamando a una alerta a todos nosotros como ejército de Dios, porque es un tiempo de resistencia, es un tiempo de guerra, es un tiempo donde Dios nos va a mandar a vigilar en distintas horas. Este es mes donde hay que comandar la mañana, eso es algo que 2 veces me repitió el Señor. Entonces, eso es algo que también tenemos que ver, porque el comandar la mañana, obviamente, de 3 a 6, como yo le expliqué, en una de esas horas Dios te va a despertar. Por ejemplo, a mí en el mes 5, Dios me dijo 5 de la mañana. Entonces, 5 de la mañana hay que estar a las órdenes del general que nos quiere esa hora, ¿no? A veces me pone a medianoche, a veces me pone a las 2, a las 3, no sé. Ese en el horario que él quiera, porque algunos quizás los mantiene permanente en un horario. Si esa es tu posición, manténla, pero tienes que estar también dispuesto y accesible a que Dios te mueva de posición, porque algunos, me dijo, de este mes los va a cambiar de posición. Entonces, eso es importante, que nosotros estemos siempre dispuestos para el Señor. Entonces, gracias al Señor le damos, porque dice que los que buscan de mañana su rostro son los que siempre están ahí con el Señor, ¿no? Recibiendo de su revelación, recibiendo de sus ordenanzas. Además, desde el tiempo de la mañana es donde siempre el Señor nos manda a ordenar el día también. Tomamos autoridad, tomamos poder, y es por eso que todos podemos ver esa bendición, ¿no? De poder entrar a la presencia de Dios, y que sea justamente buscándolo siempre de corazón, que sea siempre en su misericordia, que podamos hallar ahí en ese tiempo de siempre darle la primicia de nuestro día, que siempre podamos al Señor alabarle desde muy temprano, si eso es lo que, obviamente a la hora que Él lo disponga, ¿no? Entonces, si nos está llamando a ese tiempo de encuentro con Dios, es porque te va a dar revelaciones, es porque te va a dar más más de su gracia. Y lo podemos ver en el Salmo 63, donde dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Eso dice Salmo 63, 1 y 2. Entonces, la búsqueda de Dios, obviamente, es desde la madrugada, en el horario que Dios te haga buscar, o en el horario que tú más puedas también acomodar. Eso también es importante, que podamos organizar el tiempo con Dios, ¿no? Luego también, justamente acá habla de la tierra seca,
árida. Y algo que el Señor me mostró justo en estos días fue también y me confirmó a través de otros profetas, sobre el pozo que se secó, el arroyo que se secó. ¿Qué pasa cuando el pozo o el arroyo se seca? Eso es algo que está en Primera de Reyes 17, y eso también es tiempo para ver lo de las sequías espirituales. Dios me empezó a hablar de las sequías espirituales, de que en este mes mucha gente va a empezar como a ser el ciervo que brama por las aguas, que tiene sed. Dios va a empezar a reunir la gente que está sedienta, pero también va a empezar a mover a gente que ha estado en lugares donde ya se tiene que mover, se tiene que ir a otro lugar. Y dice, en el 17, solamente del 1 al 7, dice: Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y dijo: sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí, cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo, y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Dice, Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y qué hizo el Señor con Elías? La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Y así fue como Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay asignaciones que se están acabando, que ya se van a cerrar, que hay lugares donde ya se van a cerrar. ¿Por qué? Porque eh, Dios mismo ha decidido cerrar así los cielos y que no destile agua, ni lluvia, ni rocío. Y hay ministros que han estado trabajando fuertemente en esas zonas, y antes de que se desgasten y se queden sedientos y mueran, Dios los va a mover a otro lugar. ¿Qué pasaba cuando Jesús no lo recibían en un lugar? Él se quedaba hasta donde él podía, y luego cuando ya lo intentaban aún perseguir y matar, Dios se lo llevaba, ¿no? Le indicaba el Señor que fuera a la siguiente ciudad, que saliera de ese lugar. Entonces viene un tiempo de mover del Espíritu, donde Dios me ha dicho que va a mover sus piezas, va a sacarlos a otro lugar, a otra región. Te va a sacar de tu situación donde había sequía, porque Él no quiere que te quedes sin el agua, sin la lluvia, porque por causa de otros, obviamente, ha venido la sequía espiritual, pero Dios te va a sacar hacia otro lugar. Entonces prepárate, porque otra cosa que también estoy recibiendo mucha confirmación es: prepárate, porque de los siguientes meses, y esto yo sé que va a ser hacia cerrando mitad de año, fines de junio y siguiendo hacia julio y agosto, es lo que pude ver, que Dios está diciendo: prepara tu equipaje, porque te voy a mover, te voy a sacar a otro lugar, porque ya aquí ya terminaste tu misión. Y no sé si te va a enviar donde la viuda, no sé si te va a mandar al arroyo de Querit, no sé a dónde te va a mandar Dios, pero por lo menos nosotros le hemos sentido bastante fuerte que Dios nos va a mover hacia en los siguientes meses. Porque ya hay misiones que se terminan, hay asignaciones que ya se acabaron, o sea, ya terminamos, porque unos siembran, otros riegan, otros recogen, cosechan, pero es Dios el que da el crecimiento. Así que si ya terminó tu parte ahí, ya Dios te va a sacar. ¿Ok? Eso es algo que quería transmitirles. Y obviamente, ya para cerrar, a ver, ya hablamos lo de la gracia. Obviamente este mes, no solo de liberación, sino también de sanidades y milagros. El elemento obviamente de este mes, porque es algo que lo siento muy fuerte en el espíritu, es el aceite de la unción, y que va a libertar, que rompe yugos, y el aceite y bálsamo de Galaad,
que sana heridas, sobre todo heridas del alma. En este mes eso se está desatando fuertemente, y estas dos unciones de este aceite, del aceite del Espíritu Santo, porque esto viene del Espíritu Santo y se manifiesta de distintas maneras según lo que Él quiere hacer, se van a manifestar en el nombre de Jesús en la noche profética, que ya le estaré anunciando, para que muchos sean libres de muchas cosas y sean sanados de situaciones aún traumáticas, es lo que me dijo el Señor. Bueno, otra cosa fue justamente que tiene que ver con esto, es para lo que Dios quiere hacer. Me dijo, es tiempo de preparar los vasos de honra. Y eso fue otro sueño. En el sueño yo veía que había una mujer que es intercesora, que es evangelista, que es, obviamente tiene algo de lo profético, y es una mujer de fe, que manejaba un jarrón grande, trataba de limpiarlo y de lavarlo. Y era casi como el que está detrás de mí, era grande, grande y muy pesado. Eran esos grandes jarrones muy pesados. Entonces yo la veía. A veces Dios me permite ver situaciones, y a veces Dios me permite aún entrar en lugares de privacidad. Y yo digo, Señor, pero yo no quiero ver lo que están haciendo ahí. Pero Él me dice, es necesario que lo veas, porque hay cosas que yo voy a exponer y hay cosas que yo te permito ver porque tienes que llevar un mensaje a la iglesia. Entonces le digo, bueno, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y esa es parte de la función del profeta, el ver qué cosa está mal, qué cosa necesita orden, qué cosa necesita ser alineado, qué cosa necesita ser enderezado. Entonces cuando yo veía a esta mujer, la veía con un vestido así muy adornado, muy elegante, pero miraba su rostro y su rostro estaba triste, su rostro estaba decaído, estaba cansado, porque no sabía cómo limpiar ese jarrón para que no se le rompiera. O sea, era grande y era blanco, igual casi que el que está atrás. Y luego al otro lado miré, porque yo preguntaba, pero ¿por qué no la ayudan a limpiar ese jarrón? Es muy pesado. Yo decía que no hay alguien que la ayude. Entonces en eso vi hacia el otro lado, había una profeta de Dios que yo conozco. Ella representa obviamente el ministerio profético. Y, em, y en eso yo la veía ella que estaba cansada, sin fuerzas, estaba sentada y la miraba, pero no podía ayudarla porque no tenía fuerzas, no tenía fuerzas, no se podía ni parar. Entonces en eso yo reaccioné, entonces yo dije, si no hay nadie que la ayude, entonces yo la voy a ayudar. Entonces yo entré y le dije a ella, no te preocupes, dame el jarrón que yo te voy a ayudar. Entonces en eso ella me lo entregó, y era un jarrón muy grande y pesado, pero ¿saben qué? Cuando me lo entregó, ese jarrón no pesaba nada, nada. Y yo pude limpiarlo todo, todo totalmente, total, y lo puse en el lugar donde estaba destinado. Y en eso se acabó el sueño. Y ahí está lo que Dios me dijo a través de una persona que me confirmó la interpretación de este sueño. Me dijo, es tiempo de preparar los vasos de honra. Pero me dijo, no lo van a hacer todos, no lo pueden hacer todos, porque cada uno tiene una función, y a ti Dios te ha dado la función de vestir la iglesia de lino fino, de preparar los vasos de honra. Entonces Dios está llamando a ese tipo de profetas, y eso tiene que ver con el ministerio profético. A ese tipo de profetas del Espíritu, tipo de profetas dirigidos por Dios, que saben llevar la carga de Dios, que no se cargan, que saben descansar en Dios, y por eso que la carga de Dios no pesa, no pesa. Eso no me pesaba a mí nada, pero yo veía que a todos ellos les pesaba y no podían. Y estás preparando la limpieza de la iglesia. Por eso digo que lo que va a venir en la noche profética tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Y vamos a leer lo que Dios me dio, pues me lo confirmó en su palabra, sobre la consagración de los vasos. Según de Timoteo 2:21 dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Va a ser bueno que leas toda segunda de Timoteo 2 para que ahí sepas cómo obviamente responder este llamado de limpieza
y también para que sepas cómo ayudar a otros a ser libre de esto, porque todo esto le hablaba Pablo a Timoteo de cómo ser un buen soldado de Cristo y cómo ser un obrero aprobado también. Y luego le habla de los instrumentos. Y esta es una enseñanza que yo la voy a poder ampliar más en este mes. Y tiene que ver con toda 2 de Timoteo 2. Así que velo, léelo, porque de esto vamos a explicar más en la enseñanza de este mes. Y tiene que ver con esto, ¿no? De todo lo que ellos están haciendo mal, cómo debemos evitar justamente todas estas cosas de la carne, estas cosas que traen división a la iglesia, traen dolor, para hacer un vaso, dice un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y en Esdras 8:28 también dice, y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de vuestros padres. Entonces, nosotros somos instrumentos consagrados para Dios, pero necesitamos mantenernos limpios, necesitamos mantenernos así, siendo como de oro y de plata, y para eso necesitamos pasar fuego, para eso necesitamos pasar por el agua, para eso necesitamos pasar tiempos de consagración donde Dios nos lleve a un nivel mayor. Entonces, Dios está preparando sus vasos de honra para ser usados y ser desatados en este año, especialmente en la segunda mitad de año, así que este es tiempo de seguir en este proceso de limpieza y purificación y entender que es ser un vaso de honra, un vaso consagrado para Dios. Amén. Amén. Y terminamos, ahora sí, damos gloria a Dios por esta palabra. Ya dijimos lo de renovar fuerzas en el Señor, de venir a mí los que están cargados y cansados, y obviamente Isaías 40:31, porque eso también está conectado con este sueño, donde dice que los que esperan al Señor, obviamente renovarán fuerzas y volarán como las águilas, porque no lo hacen en sus fuerzas. Y por eso dice, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y eso es algo que está pasando en la iglesia. Mucho cuidado con el cansancio espiritual, porque te puede detener tu caminar, tu correr y aún tu vuelo. Y está viniendo un tiempo de aceleración donde vamos a tener que correr, pues necesitas renovar fuerzas en este mes. Eso es muy urgente. Y el tiempo de milagros y lo sobrenatural de Dios se va a ver más que nunca en este mes. Y para eso tenemos justamente lo que dice Marcos 10:27, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y también para el que cree, todo lo es posible. Así que este mes necesitas incrementar tu fe para ver los milagros de Dios y lo sobrenatural de Dios que se desata desde este mes. Amén. En el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios y declaramos que este va a ser un mes de la gracia, del poder de Dios manifestados en sanidades, liberación, milagros. Y lo vamos a ver no solo en nuestras vidas, sino de las personas que nos rodean, nos van a testificar. ¿Sabes por qué? Porque por medio de una oración tú no sabes que puedes estar desatando en la vida de otros también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, nos vemos en la próxima enseñanza y también a fin de mes en la noche profética. Los invitamos a todos y que Dios los bendiga grandemente y tengan un excelente mes de mayo. Gracias a todos. Bendiciones. Bye bye.